En el día de hoy vamos a estar predicando el tema todo ayuda a bien. Te pido que vayas conmigo al libro de Romanos capítulo 8, en el muy conocido versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. La palabra de Dios dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es soberano y tiene todas las cosas bajo su control. Hermano, las más mínimas y las más grandes que puedas calificar. Aún los movimientos del maligno están bajo el control del Dios del cielo. El enemigo no te puede tocar. El enemigo no puede hacerte absolutamente nada, porque Dios está en control sobre todos sus hijos. Amén. No le puede acontecer a sus hijos algo que Dios no lo permita. El enemigo no puede tocar a un hijo de Dios a menos que él lo autorice, como sucedió en la vida de Job. Pensemos por un momento en lo siguiente: ¿por qué Dios permite situaciones que para nosotros son totalmente desagradables, no deseadas en nuestras vidas? Y la razón es porque Él quiere cumplir en nuestras vidas sus propósitos. Di conmigo: Él quiere cumplir en nuestras vidas, en mi vida, sus propósitos. Pablo dice en Romanos 8:28, el texto que hemos leído, comienza con una expresión: y sabemos. Esto habla de conocimiento. Esto habla de certeza en lo que va a expresar. Esto habla de experiencia vivida. Esto habla no de algo que aconteció fuera de la gnosis del conocimiento del que lo escribe, sino es algo que lo ha experimentado en su propia vida. ¿Qué significa la frase a los que aman a Dios? Hermanos, todos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, aunque no amamos como deberíamos a Dios, todos amamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dentro de esa relación espiritual que viene con la vida nueva, con nacer de nuevo, con tener al Espíritu de Dios dentro, hay una especie de entendimiento entre el Espíritu Santo que habita en nosotros con nuestro espíritu, donde Él nos ministra que Dios está en control aún en los momentos más adversos, y que no importando lo oscuro o extraño de una situación específica, Dios está en control y Dios va a obrar de manera milagrosa, prodigiosa, poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tienes, hermano, ese entendimiento de que Dios está en control, eso nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Otra expresión del versículo es todas las cosas. Y la palabra todas en griego es todas. No existe nada fuera. Hermano, todas se refiere que no existe nada que no esté dentro del control absoluto de Dios. Todo suceso, sea bueno o malo, incluyendo a las personas buenas y las personas malas que han tocado tu vida, que han pasado por tu vida o que están en este momento haciéndote la guerra, todo es parte de lo que Dios ha permitido que acontezca a tu vida y a la mía. Les ayudan. Esta expresión ayudar del griego sumergeo significa que obran a favor de.
Todo lo bueno y lo aparentemente malo obran a favor de la causa, de lo que Dios está estableciendo en nuestras vidas, de lo que Dios está construyendo, del carácter que Dios está conformando. Algo que aunque en principio se ve como muy malo, pero que Dios tiene propósito en esto. La otra expresión que vemos en este versículo es: les ayudan a bien. Es decir, el significado es: tiene un beneficio. Los que aman a Dios, hay una coordinación en el entendimiento, y no es natural, sino sobrenatural, de una convicción de que Dios va a sacar aún de las cosas muy feas que nos pudieran acontecer algo bueno, alguna enseñanza, algún aprendizaje. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme significa a la manera de Dios, a la manera de cómo Dios lo ha establecido, a la manera de cómo Dios actúa, a la manera en cómo Dios lo ha preparado. Conforme a su propósito significa intención. Dios tiene una intención conforme al deseo de Dios. Significa conforme al designio de Dios, lo que Dios ha establecido de antemano. Hay situaciones que nosotros vamos a quejarnos literalmente delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué mi esposo actúa de esta manera? ¿Por qué mi esposa actúa de esta manera? Y aunque vivimos en un mundo caído, aunque hay situaciones que son muy pecaminosas, Dios está en control. Me encanta la versión de Palabra de Dios para Todos, PDT, que traduce Romanos 8:28 de la siguiente manera: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Tenemos, los hijos de Dios, una unión espiritual con el Dios que nos ha llamado. Y esa unión está basada en un vínculo de amor. Cuando tienes a alguien que te ama, ese te cuida. Amén. Está presente. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios está siempre presente. Y está de tal manera que en toda situación, en todo asunto, en todo suceso, de lo que haga alguien, sea bueno o malo, obrará conforme a lo que Dios establece en su palabra para el bien de mi alma, aunque yo no lo entienda. Conforme al deseo que Dios tiene para mí y conforme a lo que Dios ha designado para mi vida. Al leer al final del versículo dice: conforme a su propósito. Dios tiene un propósito específico, especial para cada uno de sus hijos. Dile al que está a tu lado: Dios tiene un propósito con tu vida. Ahora bien, la pregunta obligada es: ¿cuál es el propósito de Dios para mí? La pregunta obligada es: ¿cuál será ese propósito? ¿Será hacerte rico? ¿Será que sea famoso o famosa? ¿Será librarte de todos los problemas, de todas las pruebas, de todas las aflicciones? ¿Será que vivas un paraíso en la tierra, que vivas tan pero tan bien que no tengas ninguna gana de ir al cielo? Alguien puede decir: wow. Hermano, en la Biblia no hay ningún versículo en que Jesús haya orado para que Dios quitara la aflicción de alguien, ni puso una expectativa en los discípulos de que no tendrían aflicción. Todo lo contrario, Él le dijo: en el mundo tendréis aflicción. Más bien, Dios obra en medio de nuestros procesos. Él no nos quita el proceso.
Pero Él está presente y nos hace saber que Él está en medio del proceso por el cual puedes estar atravesando. No importa lo fuerte que sea, Dios está en control. Pensemos en Daniel y sus amigos, que fueron metidos en el horno de fuego. Piensa cuando el mismo Daniel fue por causa de orar a su Dios, serle fiel a su Dios. Dios no le impidió ser metido en el foso con los leones, pero Dios estuvo en medio de su proceso. Es normal y humano que nosotros le pidamos a Dios que nos libre de la aflicción. Yo lo hago. Señor, líbrame. Señor, guárdame. Señor, no quiero sufrir. ¿Por qué? Porque es humano, hermanos. Y no tiene nada de pecado pedirle al Señor que nos libre del mal. De hecho, en la oración modelo está: líbranos del mal. Pero el dolor y el sufrimiento, hermano, es totalmente antinatural. Humanamente, hasta por conservación de nosotros mismos, preservación, instintivamente huimos del dolor. Nosotros tenemos un aparato de protección que nos protege de ser heridos. Cuando nos acercamos al fuego, inmediatamente, instintivamente nos protegemos. Y eso ha sido puesto por Dios. Y qué bueno que está ahí. Sin embargo, hermano, nadie en su sano juicio quiere sufrir por sufrir. De hecho, en el propio Jesús en Getsemaní, Jesús, que es 100% hombre, 100% Dios, la parte humana se resistía al ver el sufrimiento que padecería horas más tarde. Él oró, clamó, sudó gotas de sangre. La aflicción terrible, la agonía terrible. Y él le llegó a decir al Padre: Padre, por favor, si te es posible, pasa de mí esta copa. La copa de sufrimiento. La copa del pago por el pecado tuyo y mío y de toda la humanidad. El pago por aquellos que iban a ser salvos. Sin embargo, prevaleció la voluntad. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, la palabra interpreta a la palabra. Y el propósito de Dios está bien descrito en Romanos capítulo 8, versículo 29. Leamos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29 nos lo describe el propósito. Este versículo nos habla claramente el propósito de Dios. El ser conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo. En otras palabras, que Cristo sea formado en nosotros. Hay un predicador que lanzó esta pregunta: ¿qué es más importante para Dios en tu vida? ¿Que tú y yo seamos sanos o que tú y yo seamos ricos? Pastor, ¿y si pudiéramos elegir los dos? Pero le propongo otra pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Que seas sano o que seas conforme a la imagen de Cristo? ¿Qué es más importante para Dios? Que seas conforme a la imagen de Cristo. Pudiéramos hoy estar sanos, pero no estar conforme a la imagen de Cristo. Cristo nos está viendo claramente en nosotros. Podemos tener éxito profesional, éxito empresarial, éxito en muchas áreas de la vida, pero Cristo no estuviese viéndose de manera clara. Pero yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero ¿se ve Cristo en nosotros? Y Dios permite situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que volvamos a tener que clamarle, a tener que decirle, a tener que buscarle en intimidad.
y volver a poner a Cristo en el centro. Porque estamos muy distraídos. Porque a los que antes conoció, del verbo en griego proginoxo, proginosco, significa saber y conocer de antemano algo sobre ti. Dios nos conocía antes de nosotros nacer. Dios sabía de antemano dónde ibas a nacer, cuáles serían nuestros padres y todos los aspectos que nuestra vida pasarían, los buenos y los aparentemente malos, y qué cosas iban a ser lo que hoy tú eres. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar a esas experiencias pasadas? Vamos a vivir mortificándonos, o construiremos algo positivo de todo eso para poder ayudar a otros. Conocí hace muchos años a alguien que estuvo en prostitución y luego del Señor rescatarla, liberarla, inició un ministerio para alcanzar y ayudar a otros. Conozco personas que han sido maltratados de niños, que hoy están en ministerio sirviendo, ayudando a otros que también han sido maltratados. Es decir, cómo Dios conduce todas esas experiencias para ayudar a otro, para poder ser canal de bendición para otro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El versículo nos dice para que fueran hechos. Y es interesante cuando dice el versículo de Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos. Es interesante la palabra fueran hechos. Eso de hechos habla de hechura, de creación. Hermano, y el verbo en griego es poema. Y poema nos recuerda una palabra en español. ¿Cuál es? Poema. Es decir, hermano, la palabra poema significa obra hechas, pero hecha con dedicación. Eso que muchas veces alguien escribe un artículo y dice, eso que hizo esa persona fue un poema, le quedó un poema. Es decir, una obra de arte. Hubo mucha dedicación, mucha delicadeza. Conforme a la imagen, lo que significa es eso. Nosotros fuimos hechos, somos el poema de Dios. Cuando dice conforme a la imagen, viene del griego que significa parecido a. Entonces el propósito de Dios es que te parezca ¿a quién? A Cristo. ¿En cuanto a qué? Físicamente no. En cuanto a su carácter. Que tu carácter sea el carácter de Cristo. Él conocía de antemano y sabía todo sobre nosotros. Y eso me impresiona de Dios. Él sabe lo malo que yo era y soy. Sin embargo, me ama. Él sabe mi pasado, Él sabe mi presente, Él sabe mi futuro. Y me ama. Y por esa razón Él determinó desde antes un plan específico para tu vida y para mi vida, para que nosotros fuéramos sus hechuras, su poema. Pero eso no se va a quedar ahí, sino que Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente hasta parecernos ¿a quién? Al modelo, que es Cristo. Para parecerme y ser igual a Cristo, no físicamente, sino en su carácter. Que cuando alguien tenga contacto con nosotros, salga Cristo en nuestras conversaciones, en nuestra manera de responder. Muchos de nosotros respondemos con sarcasmo, respondemos de manera hiriente. No solamente en el contexto familiar, sino compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos. Hay gente que tienen que dejar de cortar el ojo. ¿Usted sabe lo que es cortar el ojo?
Hermano, yo no sé cortar bien los ojos, pero me doy cuenta cuando alguien me lo corta. Revelamos el carácter de Cristo cortando ojos. No, hermano. Y si usted no sabe cortar ojos, gloria a Dios por eso. No se ha perdido de nada bueno. Hay una pregunta que surge obligatoriamente. ¿Qué es lo que Dios usará para cumplir su propósito en mí? Ya sabemos que Él nos diseñó para que se cumpla el propósito, que Él nos diseñó para que nos parezcamos a Cristo. Pero ¿cómo Él va a conformar que eso suceda en tu vida y en mi vida? Hermano, un escultor elige una piedra que cualquier neófito diría que la piedra es bien fea. Sin embargo, el escultor dice: de esa piedra amorfa sacaré un poema, una obra maestra. ¿Y qué herramienta elige el escultor? Elige dos herramientas que duelen. Elige un martillo y elige un cincel. ¿A cuánto le gustaría que le den con un martillo y un cincel? A mí no, a mí no. Dios te ve a ti y a mí y dice: qué lindo es esa piedra, ese carbón. El diablo dice que es feo y te está bombardeando desde pequeño a través de gente alrededor tuyo que te dicen qué fea tú eres, qué feo tú eres el gordo, tú eres la flaca, tú tienes pelo malo, tú eres morena, tú eres blanco jojota. Todos los epítetos, cabello malo, si tienes lentes te dicen 4 ojos en el colegio. Eso es lo que el mundo quiere enviarte, lo que el mundo quiere es que tú te creas. Pero no es lo que Dios tiene. Para Dios tú eres un poema. Yo soy un poema. Somos lechuras suyas. Aleluya. Y Él va a hacer cosas maravillosas en la medida en que le permitamos a Él que lo haga. Hermano, parecerme a Cristo muchas veces va a doler. Pero ¿cuál es el propósito entonces? ¿Qué cosas va a permitir Dios para crear en mí las condiciones para que sea un verdadero poema? Romanos 8:30 nos da más luces. Dice Romanos 8:30: y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿De qué manera te llama Dios? Alguien te predicó el evangelio, tus oídos fueron abiertos, tú aceptaste a Cristo como tu Señor y suficiente Salvador. Atendiste el llamado a salvación. Y a los que llamó, a estos también justificó, es decir, los salvó por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y dice: y a estos también glorificó. Ninguno de los que estamos aquí todavía hemos sido glorificados. ¿Por qué? Porque no hemos partido de esta tierra. Pero nuestro próximo estado es de glorificación. Amén. Pero como ya está de antemano establecido conforme al plan de Dios, seremos, hermano, todo lo que hoy somos creyentes, vamos a terminar siendo glorificados. Dale un aplauso al que vive y reina. Hermanos, pero los procesos, hermanos, no nos los va a evitar Dios, porque son los que forman nuestro carácter. Isaías 53 describe de manera profética los sufrimientos de Cristo. Hermanos, y Cristo padeció mucho como siervo sufriente. Siendo el Hijo de Dios, Dios no le eximió el dolor. En Juan 6:33, Cristo le dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En un momento de aflicción, no puedes decir: Señor, ¿por qué está sucediendo esto? El Señor dice: tú no lees mi palabra, yo lo he establecido. En el mundo van a tener aflicción. ¿Qué tú te crees? ¿Que llegaste al cielo? Te equivocaste. Este lugar llamado tierra no es el cielo. En la oración intercesora de Juan 17, versículo 15, Cristo le dijo al Padre, hablando, rogando por nosotros: no ruego que lo quites del mundo,
sino que los guardes del mal. En Romanos 8:31 Pablo añade, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Yo quiero detenerme en un momento. Cuando tú lees rápido, deprisa estos versículos, como que te empoderan. Y hay mucha gente, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, que distorsionan el evangelio de Cristo y traen interpretaciones erradas en un falso positivismo. Los que predican el evangelio de la prosperidad sacan este texto fuera de contexto y dicen, míralo ahí, Dios quiere que seas rico. Dios no está más interesado en hacernos ricos que en hacernos santos, en hacernos a la imagen de Cristo. Tampoco tiene ningún problema si tú eres rico. No tiene ningún problema. Es un tema de prioridades. La prioridad de Dios es que seas santo y que seas a la imagen de Cristo. Y si además eres rico, pues gloria a Dios. Usa tu riqueza para ayudar a los demás. Hermanos, cualquier otra cosa con respecto a interpretar este texto es una distorsión del evangelio. Los creyentes maduros hemos aprendido que hay tiempos de refrigerio y hay tiempos de abundancia y hay tiempos de escasez. De hecho, Pablo experimentó todas las estaciones en su vida. En Filipenses capítulo 4, versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En la Biblia de las Américas me encanta la traducción. Traduce de esta manera: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Hermano, basado en vivir en ambas circunstancias, hermano, es que Pablo llegó a decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que sacan esto fuera de contexto. Si alguien te dice algo que te disgusta, tú coges un pique y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque le debería dar una trompada y no se la voy a dar. No es en ese contexto. Es en situaciones bien difíciles que van a acontecer, que la vas a poder superar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:35 hace una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Son diversas situaciones que pudieran acontecerle en momentos específicos de la vida de un creyente. ¿Qué pasó Pablo? Y si uno pregunta, ¿quiénes quieren ser como Pablo? Amén, pastor. Y usted quiere también pasar las situaciones que él pasó. Porque los apóstoles de este tiempo son caricaturas de apóstoles. Que llegan a los lugares, hay que abrirle la puerta y cargarle la Biblia y hacer, no. Eso es una distorsión del evangelio, hermano. Los del evangelio de la prosperidad educan mal a los creyentes. Le dicen, ya Cristo se llevó en la cruz todas las enfermedades, todas las dolencias, todos los sufrimientos, toda la escasez, toda la pobreza, y ahora lo que te toca es ser rico, próspero y sano. Digan conmigo, ay Dios. Y los creyentes mal formados por falsos maestros, falsos apóstoles y falsos profetas
te dicen, tú no tienes que pasar por nada malo, porque Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Distorsión del evangelio, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 20 y 21. Mira lo que escribió Pablo a Timoteo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Cómo lo dejó? No lo dejó gordo y colorado, lo dejó enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, no le ponga un nombre hacia su hijo. Y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Al leer este versículo entendemos que aunque Pablo tenía el don de sanidad, hermano, Pablo tenía el don de sanidad, pero hubo un hermanito que se llama Mileto que no lo sanó, no lo pudo sanar por voluntad de Dios. ¿Se entiende? Hermano, ¿qué nos dice? Que aún dentro del pueblo de Dios, estamos llamados a orar, pero hay personas específicas en el cuerpo de Cristo que van a padecer enfermedades. Algunas las va a sanar el Señor y otras el Señor no las va a sanar. Y Dios sigue siendo Dios. Y eso no significa que no te ames. Aleluya, y a su nombre. Y a Timoteo, hermano, Pablo le indica, porque tenía graves problemas gastrointestinales, problemas estomacales. Y el agua de ese tiempo no era purificada, no era de ósmosis, no era tratada, era agua de pozo. Y había personas que le caía muy mal cuando después de comer o teniendo sed bebía agua de pozo. ¿Se entiende? Y en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 23 le dice a su siervo Timoteo, 1 de Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es decir, como el vino era fermentado, ya había matado el proceso microbiano. Entonces le decía, después que tú comas o cuando tengas sed, toma un sorbito de vino para que no te sigan los problemas estomacales. Siendo un apóstol de Cristo con el don de sanidad, ¿qué era lo correcto? Orar por él para que fuera sanado. Hermano, el libro de los Hechos nos dice que Pablo, Pedro, Juan no solamente sanaban con su sombra, sino que cogían piezas, pañuelos, se lo pasaban y lo llevaban, llévenlo al enfermo, y se lo pasaban al enfermo y eran sanados. Había poder del Espíritu de Dios de manera poderosa. Sin embargo, de manera específica, en la iglesia primitiva había personas que Dios de manera soberana no los sanaba. ¿Entiende? El mismo Pablo, de manera personal, tenía un aguijón en la carne. Nos dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él 3 veces oró al Padre, quítame esto, quítame esto. Algunos dicen que era un problema de que estaba perdiendo visión, porque en una carta a los Gálatas dice, mira con cuán grandes letras os he escrito. Y muchos teólogos dicen que tiene que ver con problemas de visión. Sin embargo, Dios le permitió su aguijón en la carne. ¿Por qué? Por causa de las revelaciones sobrenaturales que había recibido, y él no se fuera a envanecer y creerse que él se las sabía todas y que no necesitaba a Dios. Hermanos, las pruebas actúan para que tengamos una relación de mayor dependencia de Dios. Y no nos olvidemos que el grande es Dios y que nosotros somos solamente sus criaturas, y que por gracia, por misericordia, por gracia soy lo que soy, y lo que opera en mí y lo que opera en ti es la gracia de Dios. Aleluya.
Tú no eres tu jipeta, tú no eres tu casa, tú no eres tu apartamento, tú no eres tus propiedades, tú no eres tu finca, tú no eres nada de lo que tienes. Tú eres lo que eres en Dios. Tu fuerza está en lo que eres en Dios, en lo que somos en el Señor. Somos sus hijos, somos sus hijas. Ahí está nuestro valor. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué son todas estas cosas? La que anteriormente se ha leído en Romanos 8:35. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Termina Romanos 8, versículos 38 y 39 diciéndonos: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Hermanos, piensa por un momento lo que significa que nada ni nadie nos podrá separar del amor del Padre. Su amor siempre estará, su cuidado, su misericordia sobre aquellos que son hijos de Dios. Si alguien no es hijo o hija de Dios, cuídese. Dile al que está a tu lado: si tú no eres hijo de Dios, cuídate. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ahí prueba y tentación son términos intercambiables, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, hay situaciones de pruebas difíciles que Dios permite para la formación de nuestro carácter. Para que donde no había tiempo para orar, ahora sí hay tiempo para orar. Antes poníamos a lo ligero: oh, este domingo voy a la iglesia, que el otro domingo no falto. Porque no se puede ser muy religioso. Tú ves, porque tú eres un fanático, tú eres una fanática, pero yo no. Yo soy un hombre, yo soy una mujer equilibrada. Y usted dice: pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque yo estaba ahí. Yo viví ese episodio. Yo era así. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que dice Pedro es: oye, no hay un solo creyente verdadero que no tenga que pasar por diversas pruebas. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 19 nos dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, queremos dejar algo claro. Su pastor ni ninguno de los líderes de esta iglesia somos masoquistas, ni promovemos el dolor, ni mucho menos amamos al dolor. Pero debemos preparar al pueblo espiritualmente para situaciones que van a venir, que son pruebas o tribulaciones que le tocan a cualquier creyente. Sobre las sanidades, hermanos, somos fieles creyentes de que Dios sana. Hermanos, Dios, nuestro Cristo, salva, sana y viene. Eso es una doctrina fundamental de nuestra iglesia. Y creemos en la sanidad. Y creemos que Dios está sanando. Que Dios sana a su pueblo. Hemos orado por mujeres que no podían tener hijos y el Señor le ha regalado hijos. Hemos orado en esta iglesia por personas enfermas al borde de la muerte y Dios le ha devuelto a la vida. Hemos orado por personas con cáncer y el Señor los ha sanado. Ahora bien,
No nos podemos extrañar. ¿Por qué? Porque llegará un momento en donde nos vamos a enfermar de diferentes enfermedades. Y al igual que el profeta Eliseo, hay una porción de la palabra que dice más o menos así, parafraseándola. Y Eliseo murió de la enfermedad que lo mató. Y uno dice, pero eso como medio tonto. No, hay una interpretación. Que Eliseo en su vida tuvo muchas enfermedades, pero llegó una que fue la que lo promovió al cielo. ¿Y quién permitió que esa se lo llevara? Dios. Porque antes de esa tuvo otras que lo libró, pero hubo una que lo promovió al cielo. Hermano, hace 10 años yo tuve en un mismo año 2 veces en cuidados intensivos. Vi muy cerca la muerte, muy cerca la muerte. Parecería que al otro día no iba a sobrevivir. Mi mujer llegaba y yo lo que le veía era la cara de viuda. Ay, Dios. Mis hijos llegaban y eran, ay papi, y digo, ay Dios mío. ¿Se entiende? Cuando uno está en ese estado, uno está como despidiendo a la gente. Me acuerdo que llamé a mis 2 hijos, yo teniendo una crisis hipertensiva, y le dije, mire, yo no le voy a dejar ni oro ni plata, pero siempre sean fieles a Dios. El mayor tesoro es tener a Cristo. Hermano, nosotros creemos en el poder de la sanidad, pero hay situaciones que van a llegar a nuestra vida que el Señor las permite con un propósito de manera específica. Hermano, nosotros no somos una obra completa. Nosotros somos una obra en construcción. Hermano, Dios todavía está dando con el cincel y el martillo. Chichu, chichu, chichu. Hay algunos que le tienen que dar más duro y hay otros que se lo dan suavecito. Amén. Por eso dice Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros, en vosotros la buena obra, hubo un punto de partida, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el día en que tengamos a Cristo frente a frente, ya sea que Él se aparezca por segunda vez a la tierra o que Él nos mande a buscar. ¿Se entiende? Hermanos, queremos tener una iglesia con creyentes lo suficientemente maduros como para citar la palabra en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, en el momento del dolor, en el momento de situaciones muy poco desagradables. En ese momento podamos citar la palabra de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dale un aplauso al que vive y reina. Hay situaciones de enfermedad, situaciones de crisis, problemas familiares fuertes en medio de la familia, problemas de dificultades económicas que te ahogan con deudas. Pero yo quiero recordarte que no estás solo. Dios está a tu lado. Dios está como el primero entre los que te ayudan. ¿No has visto el final todavía? Dios te dice en Isaías capítulo 55 versículo 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una vez un niño estaba ahí pequeño debajo de la mesa donde la silla que la mamá estaba tejiendo, y él veía el tejido por debajo y veía las puntadas raras que se estaba entrando y saliendo del hilo, y él no entendía abajo todo eso hilo revolteado debajo. Y le dijo, mami, yo no entiendo por qué todos estos hilos. Y dijo, ven, súbete aquí. Y le mostró lo que ella estaba formando. Y dijo, ay, qué bello, mami. Nosotros, cuando estamos en medio del problema, nada más vemos los hilos
las costuras, pero no estamos viendo la imagen de Cristo que está siendo formada en nosotros. Dios nos dice hoy, no te rindas, no te desesperes, no pierdas tu fe, porque aunque no lo vea, todo está obrando a tu favor. Todo es para tu bien. De esta Dios te va a sacar. No te vas a quedar ahí. No te vas a quedar en esa situación. Tu situación tiene solución en Dios. Créelo, recíbelo en el nombre de Cristo Jesús. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor.